Shabbat Shalom, bienvenidos en este lluvioso Shabbat. Si están atentos podrían escuchar el sonido de la lluvia. Hoy no le hemos dado a ningún vídeo de ambientación musical. Hoy dejamos la lluvia fluir porque pues es hermoso también de escuchar. Y hoy estamos con uno de esos temas, el David y los panes de la proposición, uno de esos temas que impactan una vida porque son maravillosos, son temas maravillosos que nos impactan de la belleza que tiene nuestro Elohim, nos ayudan a conocer más a nuestro Elohim y ver la belleza de la que dispone. Estamos en el texto que nos introduce en el tema de hoy de David y los panes de la proposición, es Primera de Samuel 21, 1 al 9. Primero vamos a leerlo así, de corrido, y luego nos vamos a ir parando en diferentes detalles. Primero vamos a leer el 21, 1 Samuel 21, 1 al 9, y vamos a dejar para luego el verso 10. Dice así, 21, 1 a 9, del libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Dice, leyendo en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach, dice así: se levantó David y se fue, y Jonatán volvió a la ciudad. Llegó David a Nob, donde el sacerdote Abimelech. Fue Abimelech temblando al encuentro de David y le preguntó: ¿por qué vienes solo y no hay nadie contigo? Respondió David al Cohen Abimelech, al sacerdote Abimelech: el rey me ha dado una orden y me ha dicho que nadie sepa el asunto que te mando y que te ordeno. A los muchachos los he citado en tal lugar. Así pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que haya, le dice David al sacerdote Abimelech. Respondió el sacerdote a David: no tengo a mano pan profano, pero hay pan consagrado. Espero que los muchachos se hayan abstenido al menos del trato con las mujeres. Respondió David al sacerdote: ciertamente que la mujer nos está prohibida, como siempre que salgo a campaña, y los cuerpos de los muchachos están puros, los vasos están puros, dice otras versiones. Aunque es un viaje profano, te aseguro que hoy sus cuerpos están puros. El sacerdote le dio entonces pan consagrado, porque no había allí otro pan, sino el pan de la presencia, el retirado de delante de Yahweh para colocar pan reciente del día que tocaba retirarlo. En otras versiones dice, bueno, luego lo veremos más a detalle, pero lo que se le dio a David son 5 panes que desde que fueron quitados las 2 hileras que correspondía, ahora lo vamos a leer en Levítico, ya fue colocado este pan que era de 5 panes calientes. Entonces dice así, sigue diciendo: estaba allí aquel día uno de los hombres de Saúl detenido ante Yahweh. Se llamaba Doeg, edomita es romano, mayoral de los pastores de Saúl. Quédense con todo esto porque va a traer cola, les aseguro que les va a impactar. Dijo David a Abimelech: ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Porque ni siquiera he cogido mi espada y mis armas, pues me urgía la orden del rey. Respondió, bueno, esto lo vamos a dejar, el verso 10, como he dicho, para luego. Ahora, primera cosa a tener en cuenta en este tema: ¿de dónde venía David? David venía de huida, va a comer un pan de huida, pero también va a ser un pan de salida de un reino que estaba absolutamente endemoniado, parasitado, porque Saúl buscaba matarlo porque estaba endemoniado y le tiró con una lanza y tuvo que escapar David. Entonces, David estaba en plena huida. Por eso, como no sabía lo que pasaba en verdad, el sacerdote se pone en principio nervioso cuando le ve, porque pues seguramente intuyera que ahí había algo revuelto. David huye de la presencia de Saúl, entonces llega allí y trata de encubrir el asunto delante del sacerdote y delante de los demás israelitas en el templo, porque si no, no hubiera podido descansar, porque estaba huyendo en plena huida. Además, por eso le pide el pan
al sacerdote es que estaban hambrientos, él y sus soldados. Bueno, pues de ahí venía David, de una huida, de entablar una huida. La primera cosa que hemos notado es esa. La segunda es que Nob, dice llegó David a Nob, bueno, pues donde va a estar David, donde habitaba Abimelech, el sacerdote, el Cohen Abimelech, es Nob, ¿no? Bueno, pues Nob significa, según el diccionario bíblico, altura, buena morada, o también profecía, prospecto, un prospecto, una profecía. De manera que toda la historia a desarrollarse aquí va a ser una pura profecía, como nos va a demostrar hoy nuestro bendito Elohim, alabado sea su nombre. Ahora, notamos que le dice Abimelech a David, dice, ¿por qué vienes solo y no hay nadie contigo? Cosa que era incorrecto. Era incorrecta porque venía David con sus siervos. Entonces aquí notamos algo extraordinario ya, porque vemos un ninguneo de los siervos de David. Se le ningunea a los siervos de David, él viene con los siervos, pero el sacerdocio oficial se hace la cuenta de que no contaban para nadie. ¿Por qué? Porque eran unos desertados, unos desertadores. Entonces se le ningunea a estos siervos de David y le dice a Abimelech, el sacerdocio oficialista, el pastorado al uso, los que se suben a las estradas, le dice a David, nadie contigo, vienes solo. Esto, nadie contigo, pero nadie contigo de los soldados oficiales. Nadie contigo que no te respalda ni un sistema iglesia, no tienes un púlpito como Dios manda, no te diriges a un auditorio físico, y le dice, no hay nadie contigo. De los soldados oficiales que cuentan para nosotros, que son los que propagan y viven la religión, no hay nadie contigo, amigo David. Porque el sacerdocio oficiante no los tiene en cuenta a estos valientes de David, siervos de David, que fíjense ustedes la vuelta del asunto, es que luego estos ninguneados ahí, que no eran tenidos en cuenta para ese sacerdocio oficialista, luego serían los famosos valientes de David, que matarían, fíjense ustedes, estos que no contaban para nadie, mataron, se impusieron, pusieron sus atributos encima de la mesa para asesinar a los varones de renombre, que eran los nefilim, los gigantes. Así que si los varones de renombre fueron varones de renombre y no lo desmiente la Biblia, la Torá, ¿qué tendrían que haber sido estos valientes de David que mataron a los susodichos? Pues desde luego no era para que los ningunearan, porque ya, bueno, esto era antes de que acabaran de matar a todos los gigantes, pero nunca debieron ser tomados, ser subestimados de esta manera, porque ellos le dieron muerte nada más y nada menos que a la simiente de la serpiente hasta ese tiempo. Entonces serían estos los que matarían a los varones de renombre, a los que quedaron para esa época de David. Ya de David en adelante, los que quedaron físicamente se les dio muerte, a los que pues eran gigantes físicos. Ya después de su muerte, pues ya sabemos que pasaron sus formas a los actuales demonios. Eso está ahí.
Bueno, pues lo que quiero decir es esto, ¿no? Que hagamos una analogía de que hay ciertos individuos a los cuales el sistema oficialista iglesia no los tiene en cuenta, pero resulta que son los que matan a los demonios. Y si los demonios tienen reputación de varones de renombre, pues imagínense los que nos movemos en esa valentía de cortar cabeza a demonios por medio de la palabra de poder, que ahora vamos a ver con qué se corta la cabeza de los demonios, esa espada. En el verso 10 lo vamos a ver. Pero de momento nos vamos a orquestar cómo estaba precisamente configurado lo de los panes de la proposición, la mesa. Y para verlo, nos vamos a Levítico 24, 5 al 9, y vemos la disposición de esta mesa de la proposición. Dice: tomarás flor de harina y cocerás con ella 12 tortas, 12 panes, de 2 décimas cada una. Las colocarás en 2 hileras, 6 por cada hilera, sobre la mesa pura, en la presencia de Yahweh. Pondrás sobre cada hilera incienso puro, será para el pan un memorial, manjar abrasado para Yahweh. Todos los Shabbatot, sin excepción, lo dispondrá en presencia de Yahweh de parte de los israelitas en señal de alianza perpetua. Será para Aarón y sus hijos y lo comerán en lugar sagrado, porque es cosa muy sagrada, tomada de los manjares que se abrasan para Yahweh. Es decreto perpetuo. Bueno, pues la disposición de estos panes de la proposición era este esquema que he preparado. Se me ha borrado un panecito aquí, pero estaba dispuesto de esta manera. Vamos antes que nada a los números, porque los números nos van a hablar muy bien de lo que era la mesa de la proposición y lo que comieron David y sus valientes. Era una hilera formada de 6 panes. Una hilera doble. Eran 6 panes y 6 panes. Hilera doble. ¿De qué nos habla la hilera? La hilera de los 6 panes y encima que es doble. La hilera de los 6 panes, las 2 hileras, nos hablan de unión, de ejat. Es una ejat, una unión perfecta, porque son 5 más 1, que es la Torá con Mashiach. 5 libros de la Torá, más el pan de vida, que es nuestro Mashiach, forma la perfecta ejat, la perfecta unidad. Una unidad dispuesta también en que una hilera representa al Mashiach y la otra hilera representa a la amada del Mashiach, a la que acepta esta proposición de boda. Por eso se llama panes de la proposición, que era la disposición de esta mesa de la proposición. Quien comía y quien disponía estas 2 hileras con los 6 panes, pues aceptaba la proposición de boda. ¿Por qué? Porque se comía la Torá, 5 libros, y se comía el pan de vida, que es Yahshua HaMashiach. Ahora, lo que se comieron, luego lo vamos a ver con más detenimiento, pero de momento notamos que lo que David y sus hombres comen en Nob son ya 5 panes calientes, porque dice claramente que dice: ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que haya. Respondió el sacerdote David: no tengo a mano pan profano, pero hay pan consagrado. Espero que los muchachos no se hayan tratado con mujeres. David le dice que no, y en el verso 7 dice: el sacerdote le dio entonces pan consagrado, que no había otro pan sino el de la presencia. El retirado, es decir, que ya
había sido retirado, las 2 hileras habían sido retiradas de delante de Yahweh para colocar lo que había allí, lo que había colocado ya era pan reciente del día que tocaba retirarlo, era pan caliente. Entonces, lo que tenían allí ministrando ese sacerdocio oficialista, esa religión del Estado, pues era ni más ni menos que panes calientes. ¿Qué son panes calientes? Pues ya son hablarnos de 613 preceptos. Eso ya son panes calientes, porque no son 613 preceptos. Es un disparate. Eso dan el número para espantar al gentil, para que el gentil no pudiera llegar. Las takanot, las objeciones a la Torá, y de un mandacierto, por ejemplo, como guardar el Shabbat, había 1000 objeciones y 1000 maneras, por tanto, de responder para guardarlo. Entonces esto ya era panes calientes. Lo que se ministraba allí ya era panes calientes. Ya era takanot, ya eran 613 preceptos, ya era doctrina de la gracia. Tenemos ahí que lo que se ministraba allí ya era 5 panes calientes, doctrina de la gracia. Ya se había olvidado. Eran 6 y ellos ya ponían 5. 5. Y encima eran 6 y de hilera doble. Ellos ya en el momento de que David va allí a Nob, ve que el sacerdocio estaba ministrando con 5 panes calientes. Es decir, un sustituto de la Torá. Un sustituto de la Torá. Ya no eran los 5 panes de la Torá que tenían que estar acompañados del pan de vida que es Mashiach en cada hilera, sino que ya solamente eran 5 panes calientes. Panes calientes es un periódico de ayer que cantaba aquel, ¿no? Panes calientes es el diario vivir, la adaptación a un diario vivir ya mundanizado y calado por la mundanalidad más abyecta y más miserable. ¿Por qué? Porque nos habla también de que si la hilera ya con los 5 panes y encima calientes ya no está completa, porque ya le falta el pan de vida que es Mashiach, ya nos habla de que es una unión oportunista, señores. Lo que se ministraba ya es lo que se sigue ministrando hoy en la religión oficialista. Ya no es una ejad, ya no es una ejad de unión completa de 6 más 1, o sea, de 5 más 1, de la Torá, 5 libros, más el pan de vida Mashiach, sino que ya es una unión oportunista de lo que vaya saliendo, por eso es caliente, de lo que vaya saliendo ya, según las modificaciones. Unión oportunista, Torá adulterada. La Torá te la dan, sí, pero adulterada ya, diciéndote que son 613 preceptos, añadiéndote la Torá, el Talmud y muchas cosas más. Ahora, esto era comida de la huida, lo que va a comer David, pero luego vamos a ver que no se le cuenta como pecado, porque el Mashiach mismo lo refiere luego. Ahora verán. Entonces, esta hilera no completa, en la cual ya no había ejad, ya no había unidad, porque se habían separado del pan de vida y encima sacaban los panes calientes, esto es, que era una unión oportunista y era pues ya sacar las cosas diarias de, pues eso, ¿no? Por la moda, en definitiva, lo que estaba de moda, lo que ellos creían que se debía llevar, la doctrina de la gracia, que ya la Torá está abolida y todo eso, panes calientes. Y entonces ya había una suma y una resta de esa disposición que se tenía que configurar conforme a Vayikra Levítico, que era suma, ya le sumaban y le restaban a la palabra de poder. Por eso no ministraban 5 libros de la Torá más el pan de vida Mashiach. Entonces ya había suma el judaísmo, que le añadía los takanot, le añadía 613 preceptos, y la resta, que es el cristianismo, que ya le restaba la Torá. Por tanto, ya quedó una Torá adulterada y un Mashiach que no se podía conocer de esa manera. Entonces, tomando supuestamente de estos 5 panes calientes, pues querría decir que los que comieran de estos 5 panes calientes rechazaban la proposición de boda.
pero no les contó así nuestro Mashiach a David y sus siervos, y ahora vamos a ver por qué. Y en definitiva, también para completar estos datos numérico-proféticos, pues vemos que la hilera configurada con 5 panes calientes ya tenían, ¿cuántos le hacían falta para ser perfecta? 7 panes, porque se componía de 12 panes. Entonces, comiendo de esos 5 panes calientes, 613 preceptos, doctrina de la gracia, había un rechazo de la proposición de boda porque ya era ausencia de 7. Ausencia de 7 panes que quedaban para completar la mesa de la proposición. Y la ausencia de 7 es la ausencia de integridad, de perfección. Entonces ya no era una cosa íntegra lo que se ministraba, sino a todas luces ya adulterada en todos los sentidos. Bueno, entonces, pues, entonces en la ausencia de las 2 hileras ya no había unión, ya eran 5 panes calientes, Torá adulterada, añadida y restada, modificada en todos los sentidos, el pan no era sagrado, en contra de lo que les dice el sacerdote, el Cohen, de que el pan era consagrado o sagrado, no era así, ya no era un pan sagrado. Ahora, lo van a consagrar por comerlo David y sus siervos. Ahora vamos a ver por qué. Entonces el sacerdocio miente, porque vendía como Torá algo que ya no lo era. Vendía 5 panes calientes como si fuera la disposición de la mesa de la proposición, pero ahí ni estaba ya la Torá de los 5 libros, más el pan de vida que era Mashiach. Ya lo que se ministraba no era Torá, ya era otra cosa. Ahora, este hecho de que transcurre en Nob, que es profecía, prospecto, lo nombra en Matillahu, en Mateo, nuestro amado Mashiach, presentándolo de esta manera. Dice en Mateo 12, 1 al 6, dice, en aquel tiempo cruzaba Yahshua un Shabbat por los sembrados. Esto también transcurrió un Shabbat, lo de los panes de la proposición de David. Y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. De manera que los discípulos, al igual que los valientes de David, también tenían necesidad y hambre. Al ver los fariseos, que era todo este sacerdocio que se movía con una Torá falsa, le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en Shabbat. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando sintió hambre él y los que le acompañaban, cómo entró en la casa de Elohim y comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a él, ni a sus compañeros, sino solo le pertenecía a los Kohanim, a los sacerdotes. Así que esto es muy interesante, porque de lo que le acusan los fariseos, si acaso les acusan de algo a los discípulos, al igual que a los valientes de David, no había acusación posible, porque la Torá ya estaba profanada. En todo caso, lo que hicieron ellos es santificar la Torá que el fariseísmo y el falso sacerdocio había profanado previamente. Lo santificaron. ¿Por medio de qué? Por medio del hambre. Ahora vamos a ver. Ahora, esto nos enseña también la lección de que lo lícito, de que hay veces en que lo lícito no es conforme a Torá. Hay leyes que se aprueban como lícitas, como legales, pero no es conforme a Torá. La religión nos vende unas costumbres que no siempre es conforme a Torá. Ahora, tenemos a por medio de este sacerdocio, pues apóstata ya, fariseo, la espada de la Torá, como hemos dicho, ya no se presentaba 5 libros de la Torá más el pan de vida Mashiach, sino que la espada Torá, con este sacerdocio, con este sistema religioso, quedó envuelta en un velo.
Y en 1 Samuel 21:10 volvemos a 1 Samuel 21, ya verso 10, que era el que nos quedaba por ahí. Dice, respondió el Cohen, el sacerdote, ahí está, porque David le dice previamente, dijo David a Abimelech, no tienes aquí a mano una lanza o una espada, porque ni siquiera he cogido mi espada y mis armas, pues surgía la orden del rey. Respondió el sacerdote, ahí está la espada de Goliat del filisteo que mataste en el valle del Terebinto. En el Terebinto lo reventó, le dijo te reviento. Envuelta en un paño detrás del efod, si la quieres, estaba la espada, si la quieres tómala, fuera de esta no hay otra. Dijo David, ninguna mejor, dámela. Esto es precioso. ¿Por qué? Porque no había ninguna Torá, o sea, ninguna espada mejor que esa, porque es una Torá desenvelada por el Mashiach. Es una Torá desenvelada por el Mashiach, una vez ya acusado y una vez ya pues demandado, puesto en su lugar ese sacerdocio opositor a la verdad, ¿no? Entonces ninguna como ella. ¿Por qué? Porque ha sido desenvelada por el Mashiach. ¿Y dónde estaba? Detrás del efod de los Kohanim. En el velo, detrás del efod de los Kohanim. El efod era el chaleco con las piedrecitas, estaba detrás del efod. ¿Y de qué nos habla esto? De dentro del corazón. Estaba dentro del corazón de los Cohen, que sí se iban a disponer a comer de ese pan, y luego se les iba a desvelar la palabra, la espada ya desenvelada, porque lo habían velado la espada, todo ese entramado religioso que precedió y que se dispuso allí con esa mesa de la proposición de los panes calientes. Entonces, así es cuando fueron preparados ya con esa espada tomada por su líder, David, es cuando fueron ya preparados contra Doeg, el principal de los edomitas, para el tiempo final. Porque esto hay un salmo que lo vamos a leer ahora. En el verso 7 dice, 21:7, dice, el sacerdote le dio entonces pan consagrado porque no había allí otro pan sino el del pan de la presencia, retirado delante de Yahweh para colocar pan reciente el día que tocaba retirarlo. Estaba allí aquel día uno de los hombres de Saúl detenido ante Yahweh, se llamaba Doeg, edomita, mayor de los pastores de Saúl, para dar el chivatazo, porque este fue quien dio el chivatazo, quien le informó a Saúl de que David estaba por allí y lo que estaba tramando hacer. Entonces, en el Salmo 52, bueno, si esto... ahora, este Doeg al final fue utilizado también, edomita, quiere decir romano, es un líder romano, un líder pontificio romano, fue utilizado también para asesinar al falso sacerdocio, que ya tenía los panes que no eran, los panes calientes, 5, fue utilizado para asesinar a ese falso sacerdocio, el mismo romano, el mismo pontífice romano de ese tiempo, que es el chivato a Saúl y a sus familias, además de los Kohanim, los mató. Fue un castigo de Elohim dispuesto por él, por dar ya una Torá que no era. Entonces se sirvió puso como martillo en ese tiempo de ajusticiamiento a ese Doeg, ¿no? Bueno, entonces en el verso 5, ahora vamos a leer luego el Salmo 52 que habla de Doeg, pero dice en el verso 5 que tenían que ser apartados de mujeres. Dice, respondió el sacerdote David, no tengo a mano pan profano, pero hay pan consagrado. Espero que los muchachos se hayan abstenido al menos del trato con mujeres. ¿Qué nos habla el trato con mujeres? Trato con religiones. ¿Se han abstenido los valientes de David y los discípulos del Mashiach del trato con las mujeres? Por supuesto que sí. Y esto nos apunta a que
a los 144.000 sellados de Apocalipsis 14, 3 al 5. Pueden ustedes leerlo, ahí están. ¿Por qué? Porque estos 144.000 sellados también salen limpios de 2 días, dice aquí, de 2 milenios, en el caso de los 144.000 sellados. Salen limpios, sin contaminarse con mujeres, de los 2 milenios de pan adulterado, de pan caliente. Es precioso. Y les dice también, dice, el viaje es profano, pero ellos han guardado. Esto es también estremecedor, estremecedoramente profético, porque dice, sí, el viaje durante estos 2000 años, les dice proféticamente, ha sido profano. Los días son malos, que decía aquel, el profeta, el Shaul. Pero aunque el viaje es profano, pero ellos son apartados, son santos. Ahí están los 144.000, son sin engaño. Y ahora vamos a ver en el Salmo 52, que nos habla de este Doeg. No vamos a entonar también la transcripción al hebreo porque no nos da tiempo, pero vamos a leerlo todo en español. Dice, al vencedor masquil de David, cuando vino Doeg el edomita, el romano, y dio cuenta a Saúl, ahí está, chivatazo, diciéndole, David ha venido a casa de Abimelech. ¿Por qué te glorías de maldad, oh ilustre? Le dice David en el Salmo a este Doeg al que no ajustó cuentas en su tiempo, sino que proféticamente lo dispensó para el tiempo final, para darle muerte ya con los 144.000 sellados que ya se apoderaron de esa espada que mata a Nefilín de desembelada del Mashiach. Entonces lo aplazó, podríamos decir, a este Doeg. Se la tenía jurada desde su tiempo, pero no se cumplió el ajusticiamiento de este pontífice hasta el último tiempo con los 144.000 sellados y esa espada ya desembelada. Desembelada ya por nuestro Mashiach. Dice, cuando vino Doeg el edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Abimelech, ¿por qué te glorías de maldad, oh ilustre, ilustrados? ¿Por qué te glorías de maldad, ilustrados? La misericordia de Elohim es cada día. Agravios maquina tu lengua, agravios, Torá adulterada, engañar a las naciones, pontífice. Agravios maquina tu lengua, como navaja amolada hace engaño. A más del mal, más que el bien, la mentira, más que hablar justicia. Pontífice, has amado toda suerte de palabras perniciosas, dañinas, engañosa lengua, que hablas una cosa cuando quieres decir, cuando dices lo contrario, dentro de esos códigos ilustrados. Por tanto, Elohim te derribará para siempre, te cortará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes, proféticamente. Le está diciendo a ese pontífice, de ese reino enloquecido y endemoniado, que era como en los tiempos de Saúl. Por eso tuvo que huir David con los suyos. Y verán los justos y temerán, y se reirán de él, diciendo, he aquí un varón que no puso a Elohim por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas. Ahí está, oro a mansalva que tienen. Se esforzó en su maldad para mentir y aparentar que era filántropo cuando en verdad estaba empobreciendo al mundo, el muy cabrón. Mas yo estoy como oliva verde en la casa de Elohim, confié en la misericordia de Elohim perpetua y eternamente. Te alabaré para siempre porque obraste y esperaré a tu nombre porque es bueno delante de tus misericordiosos. Ahí está este salmo dedicado a este pontífice del chivatazo, a este pontífice de ese reino ya enloquecido que no vendía otra cosa ya en lo sagrado, haciéndolo pasar por sagrado, que esos 5 panes calientes que ni tenían la Torá, ni tenían vida, ni tenían ese pan de vida que era el Mashiach, que es el Mashiach. Bueno, entonces, buena pregunta es, ¿qué panes comimos nosotros en esta época? ¿Comimos de las hileras de la Ejá bien dispuestas, de los panes de la proposición de verdad,
¿O comimos los 5 panes calientes? Pues la respuesta es, por mucho que nos pese, que comimos los 5 panes calientes. Pero Yahshua, por eso les menciona, dice, ¿no hizo esto también David cuando recoge espigas con sus discípulos? Pero Yahshua no nos inculpa de pecado. ¿Por qué no nos inculpa de pecado si comimos estos 5 panes calientes? Porque tal y como le pasó a David y sus valientes, no había otra cosa. No había otra cosa más que estos 5 panes calientes. No había otra cosa que la que nos vendió como pan sagrado el sacerdocio oficialista, la religión. No había otra cosa para disponer. Y además es que estábamos hambrientos de verdad, como los discípulos y como los valientes de David. Entonces, lo que Yahshua ve es la confianza que le demostramos cuando comimos el pan que nos hizo llegar en la mesa de los panes de la proposición. Esa confianza que no lo hubieran hecho nunca ni esos sacerdotes oficialistas de comerse el pan, sí la tuvimos nosotros. Entonces, eso es lo que le agrada a él. Porque le demostramos que estábamos hambrientos. Y es que, y ya para acabar, solo si nos sabemos necesitados y hambrientos, como los discípulos al coger espigas, y como los valientes de David después de batallar y de huir de ese reino endemoniado de Saúl, solo si nos sabemos necesitados y hambrientos, comeremos del pan de vida que es Yahshua HaMashiach. Y luego, después de ser y mostrarse y vivir esa necesidad y esa hambre, y comer de ese pan de vida que es Yahshua, entonces luego es cuando ya preguntamos por la espada de Goliat y tendremos esa espada ya sin velo dentro del efod, dentro del corazón. Entonces el orden es sabernos necesitados y hambrientos, tomar el pan de vida que es el Mashiach, y cuando hubo 5 panes calientes, comerlos con toda el hambre, cosa que no tenían ni los mismos sacerdotes que estaban dando ese pan, los sacerdotes de la religión oficialista, pero nosotros sí los comimos con hambre, como si no hubiera un mañana, y eso es lo que le agradó al Mashiach. Entonces, cuando nos sabemos necesitados y hambrientos, comemos del pan de vida, que es el Mashiach, que ese es el que había de comer, para entender la Torá, para entender las 2 hileras, para entender lo que era la Torá 5 más 1 en las 2 hileras de los panes de la proposición. Luego, entonces es cuando estamos teniendo la espada sin velo ya, sin velo, dentro del efod. Y no hay otra mejor que esta. Dámela. Respondió el sacerdote: ahí está la espada de Goliat del filisteo que mataste en el valle de Rebinto, envuelta en un paño. Envuelta en un paño la tenían, la Torá. El sacerdocio oficialista, religioso. En un paño detrás del efod. Si la quieres, tómala. Fuera de esta no hay otra. Dijo David: ninguna mejor. Dámela. ¿Por qué? Porque ha sido desenvelada por Yahshua HaMashiach, después de nuestra necesidad, de nuestra hambre y de comer su propia carne, que es el pan de vida. Así que hasta aquí este bellísimo tema. Yo creo que para nosotros los primeros ha sido de enorme edificación, un tema precioso, y que yo les recomiendo que si no lo han acabado de entender bien, lo repasen, porque es un deleite, de verdad, es un plato exquisito. Desde luego es en sí mismo como los panes de la proposición, y porque es la misma disposición, lo hemos presentado de la misma manera que como se presentaban los panes de la proposición, y le hemos dicho cómo eran unos, cómo eran el pan dispuesto de verdad y el pan dispuesto de mentira, que ya eran 5 panes calientes, y además nos hemos sumergido en esta historia y hemos pasado pues disfrutando por este tema. Así que reciban un cordial abrazo, disfruten,
Ahora a continuación vamos a grabar Eclesiástico 38, 39 y 40 de un sabio, del libro de Eclesiástico que escribe estos capítulos, enrachado, realmente en vena, y ahora lo verán que está pues on fire, y van a ver qué sabiduría también se derrama. Así que Shabbat Shalom a todos, disfruten, besos y abrazos para todos y todas.